Hola Enrique, muy buenas. Hola Íñigo, ¿qué tal? Bueno, vamos a tener otra pequeña charla sobre FEI. En este caso me has dicho que me vas a contar un caso clínico concreto, ¿no? Y un caso clínico en el campo de la mujer, ¿no? ¿De qué se trata? Sí, es un caso que realmente es de los que tengo más presente a lo largo de mi carrera profesional y fue a partir del acompañamiento que hice en un embarazo a una persona de unos 40 años, primípara, y bueno, le hice un poco seguimiento durante el embarazo, pero su mayor objetivo era pues un parto sí, que en ningún caso fuera inducido y ella había tenido una hermana en Suecia y ella había oído que allí había acompañamiento por parte de acupuntores que facilitaban el proceso del parto. Ella sabía que yo era acupuntor porque había tratado a su marido y entonces, bueno, pues decidió establecer que en su plan de parto, pues que fuera acompañado, por un lado le dejaban dos personas, por un lado obviamente su marido y por otro lado avisó al hospital de que iba a ir con un acupuntor. En este caso el hospital no puso ningún problema. Me permito decir que es un servicio especialmente genial para las mujeres, que es el Hospital de Torrejón de Ardoz de Madrid. Es una cosa, yo creo que única y además muy conocida en el entorno. Y bueno, pues ella, yo vivo en Toledo, o sea, ella se adscribió, digamos, a ese hospital, le hacían el seguimiento en Toledo, pero el parto decidió que iba a ser allí. Esto era más o menos en Navidad, yo creo que fue hacia 2015, y por la mañana, a primera hora de la mañana, el padre me escribió y me dijo, bueno, que ya parece que el parto ha comenzado, cuando puedas, vienes. Yo me desplacé allí, tardé como una hora y llegué como a las 10 de la mañana o así. Y bueno, como digo, las condiciones eran maravillosas porque la chica estaba caminando tranquilamente, nada de posiciones tumbadas y con separación de las piernas y en posición que el obstetra esté muy bien, sino que ella tenía una habitación grande donde caminaba, donde había música, bueno, un ambiente realmente muy bueno, lógicamente con los dolores de la dilatación y todo eso. Cuando yo llegué, pregunté a la matrona, que era quien iba haciendo el seguimiento en ese momento, y ella me dijo que, bueno, que seguramente iba a ser un parto largo, que ella calculaba por su experiencia en torno como unas 6 horas, porque era primípara y, bueno, por viendo un poco cómo iba la dilatación, pues que calculaba eso. Y ahí, bueno, pues manos a la obra. Vamos a estimular los puntos de acupuntura que tienen evidencia científica de acelerar el proceso del parto. Bueno, empecé a trabajar en los puntos. Hay un punto muy curioso, que es el punto vejiga 67, que también se puede moxar, que está en el dedo y situado cerca de la uña del dedo pequeño del pie, del quinto dedo. Con lo cual quiero decir que no parece haber mucha relación anatómica, pero bueno, ese es el punto y está muy evidenciado que realmente acelera el proceso del parto. Bueno, empecé a trabajar con agujas, también estuve haciendo digitopuntura porque, bueno, ya por el dolor ella también estaba un poco nerviosa y bueno, pues empezamos a trabajar y cuando, después de estar un rato, yo calculo que unos 20, 30 minutos con ella, volvió a entrar la matrona, comprobó la dilatación y se fue corriendo. Se fue corriendo y volvió con el médico y dijo, la dilatación ha terminado, o sea, ha terminado, empieza la fase expulsiva. En ese momento yo dije, bueno, pues yo ya he terminado, me voy. El padre me dijo, hombre, ya estás aquí, acompáñanos, y para mí fue maravilloso. Me retiré, ya lógicamente el proceso expulsivo ya lo hicieron los médicos y la matrona, con una delicadeza que me quedará para siempre en la cabeza y en el recuerdo, porque allí no había una voz más alta que otra, cada procedimiento le iban informando de lo que iban haciendo, si tenía que cambiar de posición, por favor, puedes girarte un poco para tal, fue una cosa maravillosa y yo calculo que en una hora, hora y media, el niño, que fue un niño, pues ya estaba con la madre y con el padre y lo pudieron disfrutar. Y realmente mi experiencia pues fue aparentemente, aunque es un caso y uno nunca sabe cuál hubiera sido la realidad, pero aparentemente
seguir el proceso de acupuntura permitió no hubo ni episiotomía, nada, fue realmente muy, no digo no placentero, pero sí que fue muy rápido, fácil y bueno, yo quiero creer que, bueno, que en este caso la estimulación de los puntos de acupuntura adecuados pues favoreció ese proceso. Y bueno, más allá de que en este caso funcionara, has dicho antes, ¿no? Que hay una evidencia científica al respecto. Y aquí será bastante sencillo evidenciar, es decir, escoger un número de partos, en algunos intervenir con técnicas de acupuntura, en otros no, y ver diferencias. Me imagino que... Es más doble ciego todavía, porque tú puedes intervenir en todos con acupuntura, en algunos en los puntos y en otros no. Con lo Ya. cual, la madre nunca va a saber si le están realmente estimulando los puntos adecuados, pero todas reciben estimulación. Entonces, en los casos de tratamiento científico, o sea, de estudios científicos con la acupuntura, siempre lo que se hace es la sham acupuncture, es decir, pinchar en lugares que no son los adecuados y comparar con los que los pinchan. O sea, es un efecto placebo igual que el que habría con la farmacología. Todos reciben el fármaco. Lo que no tendría sentido sería científicamente pinchar a unos sí y a otros no, porque siempre diría, Sí, bueno, sí, el efecto placebo. Ahí está minimizado por eso. Y sí, 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 sí. en este caso incluso hay un grupo de investigación de Barcelona que ha trabajado mucho ese tema, sí. Ya que estamos en el campo de la mujer y que, si no me equivoco, has terminado con el caso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, También me consta que hay técnicas para ayudar a que el feto, si viene de nalgas, cambie de posición. Me, Sí, me suena. sí, la estimulación de este punto, vejiga 67, cuando se ve que el feto no está en la posición adecuada, exacto, viene de nalgas, pues ahí sí que se suele moxar, es decir, aplicar calor sobre ese punto y hay también evidencia de que el niño se recoloca en la posición cefálica y favorece ese reposicionamiento. La cuestión es que, bueno, pues yo soy fisioterapeuta y yo no tengo experiencia en el campo de fisioterapia como especialidad de la mujer, pero el hecho de poder combinar los conocimientos de fisioterapia como profesional sanitario también y la acupuntura, pues bueno, me permite o me ha permitido a lo largo del tiempo pues llegar a pacientes o a situaciones que con mis conocimientos de fisioterapia pues no hubiera podido llegar. Y me trae otra cuestión esto, que me salgo absolutamente, ¿eh? Bueno, no me salgo en el sentido de que seguimos hablando, bueno, y no solo de mujer, porque también se usa nombre, ¿no? Hay una técnica que a mí siempre me ha sorprendido, y no he profundizado, no he hecho doble clic para ver qué dice la ciencia y la fisioterapia que la utiliza sobre ella, ¿no? Y sobre los mecanismos por los que funciona, ¿no? Te hablo de la Uh -huh. estimulación del nervio tibial posterior, ¿sí? Uh ¿Te -huh. suena? Para los Sí. problemas de vejiga, de urgencia, además, ¿no? Vejiga hiperactiva. Eh, ¿Tiene alguna relación? ¿Se toca de alguna manera con algún elemento meridional de la medicina tradicional china? Pues se toca muchísimo, porque la Ah, localización de ese punto de estimulación del nervio tibial posterior es el punto bazopáncreas 6 y es un punto de cruce de los tres meridianos yin del miembro inferior. Entonces, de alguna manera es un punto que estimula bazo, que estimula hígado y que estimula riñón. Y en medicina tradicional china se le conoce como el punto de la mujer, el punto femenino. joder. Entonces tiene una vinculación, claro. Yo cuando muy posteriormente he sabido y he conocido el tema de la técnica de estimulación del nervio tibial, claro, me quedé alucinado totalmente. Dije, joder, que es una de tantas coincidencias entre los puntos de acupuntura y otras zonas anatómicas. Pues a mí no me sorprende que me des esta respuesta, porque que yo no lo sabía, ¿eh? Yo no sabía que la respuesta era esta, pero si tú en medicina, en la visión mecanicista y científica del cuerpo humano, ves dos elementos, dos sucesos tan distantes en el espacio-tiempo y que están claramente relacionados y que
es que yo no tengo duda de que tienen que ver con uniones que solo pueden explicarse desde otra perspectiva, ¿no? No sé, como por ejemplo algo que los cardiólogos saben, y es que las personas a las que les han extirpado la vesícula biliar tienen más palpitaciones. Sí, tienen más índice de palpitaciones, de extrasístoles, de alteraciones del funcionamiento cardíaco. ¿Sí? Y saben qué sucede, no tienen ni idea de por qué. Claro, obviamente esto se puede explicar, de hecho, muy sencillamente desde la medicina tradicional china, ¿no? La vesícula relacionada con el corazón, bueno, hay una relación directa. Siempre que en la medicina clásica, en la fisioterapia clásica, veamos dos elementos que no sepamos cómo unir, y yo no sé lo que dirá la propia fisioterapia sobre cómo sucede. Claro, Yo el no sé. tema es que es muy interesante lo que dices, porque, claro, la medicina occidental está establecida en torno a las especialidades, de tal manera que lo cardiovascular es un todo y no parece, aparentemente no está relacionado con nada, el sistema digestivo es un todo y aparentemente es un tubo porque va la comida, entra, sale y aparentemente cuesta mucho relacionarlo desde el punto de vista de la medicina occidental. Esta especialización es un poco a lo que ha llevado a la atomización de los conocimientos. Por el contrario, la medicina tradicional china, su cuerpo, su esencia es justamente la relación. De tal manera que es imposible, no hay una manera de aislar una enfermedad de bazo. Al final siempre, si es una enfermedad en el entorno de bazo-páncreas, vas a tener que revisar los 5 movimientos, que al final es revisar toda la fisiología para poder entender cuál es el desequilibrio que ha originado esa disfunción. De tal manera que es una medicina sistémica, de tal manera que la orientación siempre va a ser, va a ser global. Y esa es un poco también la orientación de la fisioterapia energética integrativa. Muy bien, pues para muestra un botón, de eso se trataba la charla de hoy, ver una pequeña ventanita a las cosas que se pueden conseguir, y de paso nos podríamos meter a hablar de la salud femenina, donde, mira, antes de cerrar, me equivoco si digo, si afirmo que los problemas de la salud femenina son especialmente eh, reactivos, es decir, que responden especialmente bien a las técnicas de medicina tradicional china o a los tratamientos de medicina tradicional china. Bueno, los problemas de salud femenina, todo lo que es la regulación del ciclo menstrual, todo ese tipo de temas, en medicina tradicional china se relaciona muchísimo con el hígado. Y el hígado tiene que ver con la gestión del día a día de tal manera, con el estrés, de tal manera que la vinculación entre la esfera del hígado en medicina tradicional china y todo lo que es la salud femenina está absolutamente contemplada desde este punto de vista, y en ese sentido, pues regular en la medida de lo posible la esfera del hígado favorece muchísimo pues todo tipo de problemas de dismenorrea, de irregular el ciclo menstrual, etcétera, etcétera. O sea, está absolutamente contemplado, efectivamente. Muy bien, Enrique, pues si te parece lo dejamos aquí y nos vemos en la Perfecto. próxima. Muy bien, pues hasta Un otra. saludo. Chao, Chao, chao. Íñigo.